Hola chicos, quinta clase ya. Soy la profesora Andrea Camacho y bienvenidos a la materia de literatura y comunicación. El día de hoy estudiaremos el artículo. Analizaremos su definición, características, tipos y los pasos básicos que exigen para redactar uno. Empecemos por la definición. Un artículo es un tipo de texto en donde se demuestra la postura que tiene un periodista, un redactor o cualquier persona particular acerca de un tema específico y que responde a un interés general, como por ejemplo política, seguridad, salud pública, educación, entre otros. Y es publicado en medios masivos gráficos, como ser periódicos o en páginas y revistas de Internet. Muy bien, ahora analizaremos cuáles son las partes de un artículo. En primer lugar, tenemos el título. Este debe ser claro, pero corto. Los nombres de los autores a veces van acompañados de la institución en la que trabajan y el correo electrónico. El resumen, que contiene entre 200 a 300 palabras. Esta es una breve presentación de cada parte del artículo, es decir, el tema, el objetivo, la perspectiva teórica y los conceptos más importantes. Suelen muchas revistas tener en este espacio un lugar llamado abstract, que es exactamente lo mismo que vimos, pero en inglés. Es decir, se traduce todo el texto del resumen al inglés. La tercera parte son las palabras claves. Son los conceptos fundamentales del texto. Generalmente se mencionan de 3 a 7 términos. Introducción. La introducción presenta lo que se desarrollará en el artículo e intenta interesar al lector por el tema, para que lea el artículo de manera completa. La introducción contiene el propósito del autor, antecedentes, marco teórico, desarrollo de argumentos y ejemplos. Desarrollo de la metodología. En el desarrollo de la metodología explicamos cómo se llevó a cabo la investigación, cuál fue el método y cuáles fueron los instrumentos. Definiciones fundamentales. Esta parte es muy importante porque presenta las definiciones y o conceptos o teorías más importantes del artículo. Los resultados que vienen a continuación presentan los datos experimentales más importantes y los explica en relación con los conceptos o teorías abordados. La conclusión, que es un espacio después de los resultados, llega tras la deliberación hecha con el desarrollo. El autor expone las conclusiones a las cuales llegó, definiendo y validando su punto de vista. Finalmente, la bibliografía. La bibliografía es también una parte fundamental porque nos ayuda a recopilar toda aquella información basada en libros, páginas y artículos de otros autores que soportaron esta investigación. Continuemos con los tipos de artículos. De acuerdo a su finalidad, los artículos se dividen en artículos científicos y artículos de opinión. Empecemos con los artículos de opinión. Estos son también conocidos como columnas de opinión y es un texto que tiene como fin el despertar cierto interés de la opinión pública en un tema o problemática a partir de la redacción en primera persona. Los artículos de opinión suelen aparecer en periódicos o ciertos portales de Internet y las personas que los realizan pueden trabajar de manera constante en cada medio de comunicación o de manera esporádica. Una columna o artículo de opinión se debería estructurar de la siguiente forma. En el primer párrafo del texto se debería presentar el tema sobre el que se tratará. En los párrafos siguientes se desarrollan los argumentos que sostienen la tesis del columnista, es decir, la idea principal, el problema, y se podrían incluir aspectos positivos, negativos y de opinión del mismo. Será esencial incluir una conclusión con los pensamientos y las ideas del escritor con las que finalizará el texto. Finalmente, tenemos el artículo científico. Un artículo científico es de divulgación
como lo decimos, científica, en un ámbito académico y ha de ser escrito en un lenguaje sencillo. Ojo con esto, tiene que estar libre de tecnicismos, no por ser un artículo académico debe tener palabras rebuscadas. En todo caso, si existen palabras muy complejas, estas deben ser explicadas en los pies de página. Y debe guardar una lógica simple, lineal, que vaya desde lo más general a lo más específico. O puede partir también en el sentido inverso, de lo más específico a lo más general. Se le da visibilidad a los datos que resultan especialmente pertinentes, importantes o que son claves para la investigación, ya sean en viñetas, ilustraciones, cajas de texto o gráficas. De igual manera, el contenido suele estar dividido en renglones titulados, diferenciados, que le permitan al lector saber de qué habla en todo momento y desde qué perspectiva. Fue un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Espero que la información brindada sea de gran apoyo para ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Soy la profesora Andrea Camacho, de Literatura y Comunicación.